hay algo, para mí Osvaldo Payá es una figura importantísima, además es de las que más me identifico, ¿no? Si yo hubiese tenido que seguir un líder en algún momento de la historia, pues Osvaldo Payá sin duda hubiese sido el hombre al que yo hubiese seguido. Pero yo creo que su muerte, yo creo incluso de la forma tan cobarde y violenta en cómo lo asesinaron, todo lo contrario a él. Es una muestra, ¿no? De que con esa dictadura no puede haber ni un milímetro de diálogo. No podemos tener ni un milímetro. Fíjate, no podemos hablar de diálogo en caso de Osvaldo. No podemos pretender tener una transición pacífica. A pesar de que, ya le digo, admiro muchísimo a Payá. Creo que su trayectoria, ¿no? Por lo que luchó, por lo que abogó toda su vida, y luego de la forma tan cobarde y tan violenta como lo asesinaron, es una muestra de que con criminales no se puede tener piedad y mucho menos se puede pretender, pues, tratar de negociar o de llegar a una transición pacífica, porque ellos no tienen bandera, no tienen códigos, no respetan nada y por supuesto están dispuestos a todo. Sin embargo, Reinier, déjame decirte. Y yo creo que es la viva muestra, ¿no? De que a estos criminales hay que sacarlos a la fuerza, porque de otra manera no se van a ir. Y lo único que pudiera suceder es un cambio fraude. Sí, pero déjame decirte que si la dictadura pretendía destruir a Osvaldo Payá y a su legado con la muerte física de él, estaba totalmente equivocado. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la dictadura haya destruido. Te lo digo por mí mismo. Yo no estoy diciendo que la dictadura haya destruido el legado de Osvaldo Payá. Por supuesto que fortalecieron su legado y hicieron que su ser y quien fue Osvaldo Payá pasara a la posteridad para los siglos de los siglos. Pero aún así lo eliminaron. Lo eliminaron cobardemente y lo asesinaron de una forma violenta porque lo embistieron, lo sacaron sacaron el carro en el que ellos lo sacaron de la carretera y además de una forma cobarde porque los embistieron a traición. Ni siquiera declararon o le dijeron te vamos a matar y le dieron la oportunidad de defenderse. Entonces, en esto es lo que yo me baso, que con los criminales no respetan ningún tipo de código. Los delincuentes no avisan para atacar. Entonces es muy difícil intentar llegar a intentar pelear desde una manera pacífica con alguien que no te va a avisar cuando te va a atacar y que está dispuesto, exactamente, que no tienen código y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder acabar con su rival. Por eso creo que con estos dictadores, con estos criminales y con estos comunistas de mierda, no hay otra forma que no sea derrocarlos como se sacan a los delincuentes, que es a plomo. Pero permíteme, sin embargo, Reinier, defender el método de lucha de Osvaldo Payá. Él defendió eso se trata de debatir hasta la muerte y que yo voy a seguir defendiendo precisamente porque voy a seguir el legado de él. Con unas palabras del propio Payá. En el año en que lo asesinaron, aunque estamos hablando del nacimiento, ¿verdad? Bueno, 71 años. Pero de hecho no estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de su vida, apoyándonos en que recientemente fue su 71 cumpleaños. Mencionaba, bueno, el honor que tuve de haber sido firmante del proyecto Varela, convocado por él, y de no firmar la reforma de la Constitución. En el año en que lo mataron, en la revista Voces era una revista independiente cubana, que se publicaba, la directora era Joanny Sánchez y el editor Orlando Luis Pardo Lazo, que por cierto es un youtuber también cubano que se encuentra viviendo en Massachusetts. Orlando, serás uno de los invitados posiblemente en el futuro para una entrevista, ¿verdad? Él era el editor de esta revista Voces. Yo tuve el honor de publicar en algunos de estos números de la revista Voces. Y este número, el número 16, que en la portada tenía la foto de la iglesia católica en El Peñón, en el Cerro, que fue donde se celebraron los funerales de Payá, donde yo tuve el honor de estar, por cierto. Pues esa revista fue dedicada a él. Hay artículos aquí maravillosos. El mío quizás sea el menor de los artículos dedicados a Payá. Yo tuve la bendición de que se me incluyera un artículo acá llamado Mi encuentro con Payá, donde yo expreso mi inmensa frustración, y ya lo dije en un post anterior, que yo tenía siempre la expectativa de que iba a conocer a Payá, y yo pensaba que tenía la vida por delante para conocer a Payá, porque ahora estaría cumpliendo apenas 71 años. La edad de mi padre. Mi padre tiene esa misma edad. Y yo que viví en Villa Clara, yo decía, tengo tiempo de conocer a Osvaldo Payá. Osvaldo Payá será el primer presidente de una Cuba libre, cuando nos lo mataron. Y entonces yo expreso en este artículo que
lo titulé Mi encuentro con Payá. Mi encuentro con Payá fue en la iglesia, el Peñón, donde Osvaldo Payá estaba en el féretro. Sí. Pero mi encuentro con Payá significaba mucho más que encontrarme con su cuerpo. Hablaba yo en el artículo entonces de que más que encontrarme con su cuerpo inerte, era encontrarme con todo su legado y haber participado del proyecto Varela y todo esto. Pero te iba a decir que te iba a responder con una frase del propio Payá, que yo lo puse como exergo de mi artículo, Me encuentro con Payá, y con esa misma frase terminé también el artículo. Está desde las páginas 15 hasta la página número 22, donde precisamente aparece la foto de lo que le había sucedido unos días antes cuando le viraron el carrito de él con Ofelia, exacto, su esposa, sí, ahí en la misma hora, porque le estaban intentando matar desde antes. Y él dijo una frase que yo creo que se vuelve muy importante y que es la respuesta a lo que yo te quiero decir, de que si piensan estos dictadores que con matar a Payá mataban todos sus pensamientos, estaban equivocados. Él dijo esto formidable: cuidado con los muertos que matáis, pueden expoliar el ansia de libertad del pueblo. Por eso yo digo que el 11J mismo, el espíritu de Payá estaba ahí. Por supuesto. No, claro. Porque ¿saben qué? Y precisamente por eso la dictadura trató de enturbiar estas manifestaciones espontáneas del pueblo. Enseguida trataron de acusar de violentos a los manifestantes. Es más, yo estoy seguro que muchas de las protestas, la violencia la pusieron ellos. Por totalmente. supuesto. No, en las tiraderas de piedra, claro, los que tiraron piedra fueron ellos. ¿Saben por qué? Y no solo ellos, sino sus agentes infiltrados, quienes comenzaron todo este tipo de... Incluso todo el vandalismo y todas esas cosas. El 11J fue la muestra más grande que ha tenido Cuba de la lucha no violenta. Exacto. Porque la protesta pacífica y quienes salieron a las calles salieron pacíficamente, empezando por el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, un hombre de Dios como Osvaldo Payá, que está preso todavía. Lo hicieron con las armas de la no violencia. Son más fuertes, cuidado con esto, que las armas de la violencia. Y traen más fruto con el tiempo que los frutos que puede traer la violencia. Totalmente. Y quiero contar una anécdota personal, después de haber dicho esto. Y por cierto, quiero, nuestro SEC, que tiene buenos libros, Reinier, la revista Voces 16 va a estar aquí en el SEC. Pues. Pero la pueden buscar en internet, los que pueden leerla, aunque sea por PDF, ¿no? Pero déjame decirte que a nosotros nos robaron en Cuba, la seguridad del Estado, nuestras laptops en junio 21, sábado 21 de junio del año 2014. Y yo me puse a reclamar las laptops porque eran nuestras, sencillamente. Y llegué a ir siguiendo las pisadas de Payá, además que indicaba que había siempre que seguir todas las posibilidades que uno tuviera dentro del propio sistema y que cuando se acabaran, entonces teníamos que ir más allá, ¿no? Pero que había que agotar las posibilidades. Exactamente. Sí, yo llegué a ir hasta la Fiscalía Militar de la provincia de Santa Clara reclamando mis laptops. Y logré ser atendido por un teniente coronel, si mal no recuerdo el cargo de este hombre. Yo llegué allí, me personé y dije, vengo aquí a reclamar porque creo que fui robado por policías que con su uniforme se valieron en un acto de corrupción para robarnos unas laptops. Este hombre me dijo, ¿cómo usted se llama? Voy a revisar. Y volvió como a la media hora. Parece que tuvo que documentarse quién era yo, qué hacía yo, de qué hablaba yo. Cuando regresó, este hombre me dice, mire, sus laptops no, realmente no han sido robadas. Sus laptops se encuentran en una investigación. Yo pienso que el proceso investigativo todavía continúa. Todavía la están investigando. Hasta el día de hoy. Porque este hombre me dice, usted está siendo investigado, sus laptops están en poder de nosotros. Yo le dije, bueno, pero ¿cuál es el problema con nuestras laptops? Porque el día que nos llevaron a la policía, el 21 de junio, nos dijeron que era que estaban haciendo una investigación en toda la provincia porque habían robos de laptops. Y yo estoy seguro que mi laptop no fue robada. Me dice, no, mire, el problema es que en su laptop ha sido encontrada información acerca de no violencia. Qué ridículo. Yo le dije, pero ven acá, ¿cuál es el problema? Preocupado tendría que estar usted si hubiera encontrado información de violencia, ¿verdad? Pero usted está preocupado con la no violencia. Me dice, esa información está prohibida y no la podemos permitir. Entonces yo le dije, bueno, déjeme decirle algo. Lo que usted encontró en mi laptop, usted tiene todo el derecho y tiene razón al tenerle miedo, porque es más poderoso para derrocarlo a usted que las propias armas violentas con las que ustedes tumbaron la democracia en este país.
usted tiene mucha razón en tenerle miedo, pero déjeme decirle algo, no estoy haciendo algo ilícito, estoy haciendo lo mismo que me enseñó nuestro Señor Jesucristo, estoy haciendo lo mismo con lo cual el pastor bautista, igual que yo, Martin Luther King en los Estados Unidos, logró cambiar toda una situación que había en este país respecto a los derechos civiles. Por lo tanto, usted tiene razón en tenerle miedo, pero es mi contenido de trabajo. Mi contenido de trabajo es enseñar la no violencia y la voy a seguir enseñando. Pero este hombre me dijo, sígalo enseñando, pero si la lactó, porque la lactó está confiscada y usted está en proceso investigativo. Bueno. Le dije, pues tienes razón porque las armas mías son más fuertes. Bueno. Téngale miedo y estas armas lo van a tumbar ustedes. Y se lo estoy diciendo ahora, si el teniente coronel me está viendo todavía, si es que no ha salido de Cuba, o algo que me esté viendo, tienen razón y los vamos a tumbar con las armas de la no violencia. El caso es el siguiente. Voy a dar mi opinión ya desde fuera de mí misma, ¿no? Yo respeto ambos métodos de lucha. No tengo nada en contra de la lucha violenta, como le llaman, la lucha armada, porque creo que es tan digna. Y estoy pensando ahora mismo en nuestros mártires que murieron luchando por ejemplo, en el Escambray, aquellos alzados del Escambray. O en Bahías de Cochinos. O en Bahía de Cochinos, que lucharon en contra de esa dictadura. Todos aquellos que han intentado hacerlo por esa vía, para mí son tan dignos como aquellos que han intentado hacerlo por la vía pacífica. 100%. O sea, yo pienso que cualquier método de lucha que se utilice para el bien de una nación, para el bien de un pueblo, para el bien de un país, para la libertad, para mí son totalmente aceptables. No soy nadie para juzgar a aquellos que se levantaron en armas en contra de Fidel Castro, en contra de esa tiranía, que además fue una tiranía que llegó al poder precisamente por la vía violenta. A punta de cañón. Y no solamente por la vía violenta, eran terroristas, porque lo que hacían era terrorismo. Y no era lo que hacían, es lo que hacen todavía. Es terrorismo lo que hacen contra el pueblo de Cuba. La dictadura cubana a día de hoy es la máxima organización de crimen organizado. Exacto, y el terrorismo de hay Estado. En toda Latinoamérica. El terrorismo de Estado que aplican en contra del pueblo y en contra de todos aquellos que se lo oponen. ¿Por qué en ese momento te dijeron que era escandaloso lo de la lucha no violenta? Porque obviamente todo aquello que se les enfrente... No, escandaloso no, que le tenían miedo a la lucha no violenta. Pero le tienen miedo a cualquier cosa que se les enfrente. Exactamente, ellos no le tienen miedo a la lucha no solamente violenta, ellos le tienen miedo a todo lo que se les enfrente y les pueda causar algún tipo de daño a la gente. Déjeme decirle, porque lo cortés no quita lo valiente. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que lo que queremos y lo que necesitamos es que caiga el sistema castrocomunista en Cuba y que venga una democracia. Yo lo que digo es que hay métodos de lucha que van a rendir más fruto en el tiempo. Si lográsemos que fuera la lucha no violenta por la que yo abogo y la que yo defiendo y la que yo participo desde los días de Osvaldo Payá y seguiré abogando porque esa es mi lucha, pues vamos a lograr una Cuba donde vamos a tener más posibilidades de tener paz, de tener democracia, donde no haya venganza. El problema con esto, Mario, el problema con esto es poder lograr tener esa Cuba. Claro. ¿Entiendes? Y como usted aboga por la lucha no violenta, y yo se lo admiro y lo respeto muchísimo por eso, yo me baso en el precedente que tenemos en nuestra historia. La República de Cuba fue conformada en 1991 luego de una intervención americana que duró por 2 años y tanto, los cuales nos dieron... Te preciso la fecha porque sé que 1898 y la ocupación hasta 1902. Exacto, por eso. Entonces, desde 1902 nosotros surgimos como república y fue producto de una intervención militar. Incluso los mambises pelearon por tantísimos años y se vieron prácticamente imposibilitados de derrocar a la corona española en esos tiempos. Lo que le quiero decir con esto es que al final del día, para derrocar a un gobierno, o en el caso de Cuba, un desgobierno que está totalmente estructurado en una dictadura, como lo digo para allá. Exactamente. Una tiranía. Es bien difícil derrocarlos. Y la forma más, la forma real, más eficiente que nosotros tuviésemos es que el gobierno de los Estados Unidos nos volviese a apoyar en una intervención para poder desarticular, porque nosotros no solamente tenemos que derrocar a Díaz-Canel, a Raúl Castro, a Mariela Castro y a toda la oligarquía que a día de hoy existe. Nosotros tenemos que desestructurar al Partido Comunista de Cuba, al Ministerio del Interior,
al a ejército, las Fuerzas Armadas exacto, revolucionarias. Entonces, no es solamente quitar a alguien que está en el poder y ya está. No, desgraciadamente el comunismo en Cuba está a nivel de metástasis. Entonces, no solamente es derrocar a un mandatario, es desestructurar a una organización de crimen. Sí. Mira, y entonces, ¿con quién nosotros vamos a contar para eso? Sí. Lo interesante. ¿Quién nos va a respaldar? Yo creo que va a haber transición. Va a haber mucho tema. Una transición pacífica va a ser mucho más vulnerable a una transición. Mira, no lo creo. Lo interesante de todo esto es que se hace mucha crítica a la idea de una intervención militar. Se critica el pueblo, la gente. Por supuesto, porque es a lo que más la dictadura le teme y es a lo que más propaganda la ha hecho. Todo el mundo se horroriza con eso porque incluso piensan que la masacre va a ser contra el pueblo. O sea, el imperialismo yanqui va a venir a masacrar al pueblo, claro, ¿no? Eso es lo que ellos venden, eso es lo que la dictadura todas vende. esas cosas. Pero lo interesante de todo esto es que al final, como bien tú decías, están tan bien estructurados que cómo tú vas a sacar todas esas raíces que ya están ahí, ¿no? Eso es lo primero. ¿Quién va a velar porque esas raíces salgan y no se queden? Lo segundo, yo no quisiera que la visión de una transición a Cuba fuera romancear con eso. Bueno, es que se ha romanceado. Porque muchísimo. se está romanceando demasiado con esa historia de la paz y todo eso, cuando sabemos que nos estamos enfrentando a un monstruo que lleva ahí 64 años porque está precisamente soportado por las armas y porque además está amparado por cuanto régimen violento hay en este planeta. Y porque están dispuestos a todo, matar, porque lo han demostrado toda la trayectoria de esa revolución ha demostrado que están dispuestos a todo. Pero el 11 de julio y sus días posteriores lo volvieron a demostrar que incluso en estos tiempos, a luz encendida, con el internet puesto, esa gente salieron a dar plomo a las calles. Exacto. Y yo quiero aclarar algo, que nadie piense que una intervención americana va a ser porque los americanos van a intervenir y ya. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Una intervención americana se va a dar con el pueblo de Cuba en las calles. Que nadie piense que la gente dentro de sus casas viendo la pelota o los programas del domingo van a llegar los americanos y van a sacar a Díaz-Canel y a toda la oligarquía castrista y ya está. Y al otro día, pues Cuba va a ser líder. Eso no va a pasar. No, es que ese proceso eso no va es complicado. a pasar. Exactamente. Para que los americanos intervengan en Cuba, para que Estados Unidos nos apoye en una intervención americana, primero los cubanos dentro de la isla tienen que estar en las calles, incluso soportando las más tristes de las consecuencias. Déjame seguir con la idea. Para que haya un motivo real, para que haya un motivo real para que los americanos digan, ok, esta masacre no la podemos permitir y entonces ellos intervengan. Si no, el caso de la transición, tampoco va a ser, porque para que exista una intervención es bien difícil. En los Estados Unidos se tienen que ver obligados prácticamente a intervenir y está más que demostrado, llevamos 64 años y no han intervenido, pero fíjate, el caso de la transición hacia la democracia es complicado en cualquiera de las circunstancias. Por supuesto. Es muy complejo. Que nadie romancee con que la lucha pacífica ya de repente estamos haciendo la transición. No, va a ser muy complicado porque ese país está muy dañado. Está muy dañado. Usted sabe qué es lo peor desde mi perspectiva. Ustedes saben qué es lo peor con una supuesta transición pacífica. El cambio fraude. Y es una realidad. Y es una eso se está orquestando ya. Es una realidad por la que está apostando la dictadura. ¿Por qué? Porque ellos necesitan quitarse la presión que están teniendo. Claro. Y una transición pacífica que no esté viciada por un cambio de fraude es menos probable que los americanos intervengan. Permíteme decirte que lamentablemente el cambio fraude puede darse con la violencia. Sí, también. Que precisamente algunos de los que hoy se las dan de los más agresores, interventores de Cuba, pues posiblemente sean los que están ordenados para un cambio fraude. Yo creo que hay fraude en ambos bandos. No. Hay fraude en aquellos que solamente defienden, incluso en aquellos que tienen una especie de aureola izquierdista, ¿no? Tú sabes, que defienden un poco más para acá. Como también lo hay en estos otros que defienden la extrema derecha, yo digo la extrema derecha, ¿no? Que al final no tiene por qué ser mala tampoco. Pero ese extremismo de ir a las armas y todo eso son los mayores defensores. Entonces, cambio fraude puede haber de las dos partes. Miren, yo en eso estoy de acuerdo con Mario. Yo les digo algo. Ustedes decían, es un pueblo indefenso. No estoy de acuerdo con eso. No lo es, cierto, Mario, no. Sí es cierto que el pueblo de Cuba le quitaron las armas de violencia. Pero la lucha no violenta
tiene una riqueza enorme de armas poderosísimas. Están los métodos de lucha, hay 198 exactamente métodos de lucha reseñados por Char, que tú puedes estudiar método a método. Mario, usualmente los métodos de lucha no violenta llegan a un fin, llegan a un buen fin cuando precisamente el ejército o la parte militar decide, no vamos a acribillar a nuestro pueblo. Hasta este momento, ni el ejército, ni la policía, ni el Ministerio del Interior, ni ninguna de esas fuerzas represivas cubanas ha dicho, no, hasta aquí no vamos a reprimir a nuestro pueblo. Yo incluso el 11 de julio tenía fe de que la policía no iba a reprimir al pueblo. Y nada, sencillamente salieron a las calles con una cantidad con una cantidad de instrumentaria de esta, no sé si esa palabra existe, militar, que yo decía, increíble cómo la policía castrista está y toda esta gente de las boinas negras, de las avispas, no sé cuánto color. Ojo con esto, en muchas de las casi 50 ciudades que se levantaron el 11 de julio, ¿cuántos desde fueron? San Antonio de los Baños hasta Oriente, en muchos de esos lugares, y están las imágenes, la policía se contuvo, se replegó, hasta que el dictador Díaz Canel dio la orden de combate. Dio la orden de combate. Un momento. El único momento donde las fuerzas represivas o las fuerzas de orden de la dictadura comunista se contuvieron fue cuando los tomaron por sorpresa, que no sabían qué hacer, porque fue tanto, la explosión social fue tan grande y a nivel de todo el país que ellos ni siquiera sabían qué hacer, y lo único que pudieron hacer fue refugiarse dentro de sus instituciones y quedarse a la expectativa, pero no fue que se mantuvo, no fue que no quisieron, fue que el pueblo lo superaba en mayoría. Fue que el pueblo lo superaba en mayoría y por tanto se veían prácticamente imposibilitados de actuar. Pero no fue que ellos no tuvieron intención en masacrar al pueblo, porque en cuanto tuvieron la mínima oportunidad de organizarse y tener órdenes inteligentes, salieron a reprimir el pueblo cual asesino sale a cazar a su víctima. Sin embargo, Renier, déjame decirte, y yo sigo postulando y sigo abogando por la lucha no violenta, porque déjame decirte que en cada nuevo capítulo de la historia de Cuba que hemos vivido en todo este tiempo, nos hemos dado cuenta que cada vez que nuestros hermanos van utilizando las armas del bien, las armas de la no violencia, van más allá. Van ocupando espacio. Volvemos a caer en lo mismo, las armas del bien. Digo esto porque hoy define cuáles son las armas del mal. Defender las armas de la no violencia es defender los postulados de Osvaldo Payá, pero es defender los postulados de nuestros hermanos del 11J, que están presos ahí en las cárceles cubanas, incluyendo las mujeres, que no hemos hablado de la carta que acabamos de sacar. Vamos a hablar sobre eso. Porque ellos salieron pacíficamente y usando las armas de la no violencia. Y yo le pregunto una cosa ahora, Mario. ¿Sí? Basado en eso mismo que tú estás diciendo, ¿qué están recibiendo ellos? ¿Qué están recibiendo todos esos presos y presas que salieron en protestas pacíficas y que no usaron la violencia para manifestar su inconformidad con el régimen? ¿Qué están recibiendo a día de hoy? Es cierto. Un año y casi 2 años después de haberse dado las protestas del 11 de julio. ¿Qué es lo que están recibiendo? Están recibiendo tortura, están recibiendo golpizas, están recibiendo injustas encarcelamiento. Igual que Payá fue asesinado. Entonces, todo esto, vuelvo a la frase de Payá. Entonces, abogados y aferrados a la lucha no violenta, ¿qué es lo que ha recibido? Violencia, terror. Vuelvo a la frase de Payá. Cuidado con los muertos que matáis, porque pueden expoliar las ansias de libertad del pueblo. Bueno, y podemos decir, cuidado con los presos que ustedes meten en las prisiones, porque pueden expoliar. Por supuesto. Yo sigo creyendo que Osvaldo Payá utilizó el método adecuado y la lucha adecuada, y que nuestros hermanos del 11J también, y que tenemos que ir más allá. Y yo sigo creyendo que yo respeto los dos métodos de lucha. Y los reitero aquí, Yo respeto el método de lucha usado por Osvaldo Payá. Osvaldo Payá es mi héroe, es uno de los símbolos más importantes de nuestras luchas. Oye, cuando la seguridad del Estado nos ocupó al acto, tembló, porque dijo, si estos cubanos conocen estos métodos de lucha, esta información, estamos fritos, estamos puestos y convidados, puestos al sol, estamos destruidos. Bueno, eso es un buen Por eso seguimos enseñando. Hay muchos hermanos dentro de Cuba y les quiero dar esperanza con esto, hermanos. Ustedes no están desarmados, ustedes tienen armas más fuertes que las que tienen ellos con sus escopetas.
si las saben utilizar y si las conocen y si las aprenden. Muy bien. Y yo estoy puesto para enseñárselas. Muy bien, pero yo quiero terminar ya este punto para seguir en lo nuestro, ¿no? Seguir hablando acerca de todo lo ocurrido. Exacto. Pero quiero reiterar mi posición. Yo respeto ambos métodos de lucha. Y me quito el sombrero que no llevo delante de cualquiera que muera, lo mismo sea peleando con las armas en contra de una dictadura como la que hay en Cuba, como el método pacífico en el caso de Oswaldo Payá, que fue asesinado por ese régimen. Yo respeto ambos métodos de lucha. Por supuesto, creo que son ambos métodos. Ambos métodos son, como decíamos ahorita, fíjense, son dignos. Para que no se me malinterprete, o sea, lo que hubo etapas. En la primera etapa, donde nuestros hermanos que morían incluso gritando "Viva Cristo Rey", optaron por derrocar a la dictadura. Eso también hay que definir, lo que tienen que ver las etapas, ¿no? Sí, yo los admiro también. Es más, yo dentro de Cuba, por ejemplo, yo logré ver a un preso que había optado por la lucha violenta y logré ver a otro preso que optó por la lucha no violenta. Yo logré visitar y le tomé el único selfie, la única foto que se le ha tomado a Miguel Díaz Bauza en una prisión en Santa Clara. Este hombre quiso ir a Cuba, regresó a Cuba, vivía aquí en el exilio y entró en una lancha armado para tumbar el sistema. Lamentablemente enseguida Bueno, al final lo que te dice... Pero me quito el sombrero ante él. Espérate. De hecho lo visité en la prisión, pero Ernesto Borges Pérez, que he hablado de él otras veces, pues desde su posición, incluso como capitán de la contrainteligencia, y aquí hay un mensaje muy importante a quienes forman parte de las tropas del sistema. Ustedes tienen un rol sumamente relevante para no tirarle al pueblo, para no caerle a palo al pueblo, pero posiblemente para decidir lo que va a ocurrir en Cuba. Ernesto Borges Pérez fue un luchador no violento, o sea, visité a los dos como muestra de mi respeto a ambos, pero me defino por la lucha no violenta, lo cual no significa que no respete a nuestros héroes y a nuestros hermanos. Y debo decir algo, quiero poner dos ejemplos, perdóname, quiero poner dos ejemplos de personas que defendieron la lucha violenta y participaron de ella, a quienes admiro sumamente y son mis amigos. Santiago Álvarez, mi hermano, a quien le mando un abrazo en Miami, y también Ramón Saúl Sánchez. Ambos en su momento, porque era la lucha que había en aquel momento, y en la cual, por cierto, no había quien le ganara a la dictadura. Demostraron ser los más violentos y que no había quien les ganara. Ellos participaron de ese momento. Pero cuando llegó el tiempo de darse cuenta de que había otro método de lucha, no más fácil, quizás más difícil, pero que podía traer más resultados, ambos, Santiago Álvarez y Ramón Saúl Sánchez, se decidieron por la lucha no violenta. Ahí Santiago Álvarez en Miami comenzó a dar los seminarios de rescate jurídico y por eso vino mi apoyo a él, precisamente para enseñar la lucha no violenta. Porque se dieron cuenta estos dos hombres muy estrategas y que yo admiro muchísimo, Santiago Álvarez y Ramón Saúl Sánchez, que la lucha no violenta podía derrotar al sistema y que podía traer mejores resultados que la violencia. Fíjate, nuevamente ya para terminar y pasar a otra cosa, te quiero decir algo. Cualquier método de lucha que se enfrenta a una tiranía es difícil. La lucha no violenta no es más difícil que la lucha violenta. Y el riesgo está precisamente en que la vida es lo que se está exponiendo en cualquiera de los dos casos. Y lo que demuestra que la dictadura o la tiranía cubana le tiene miedo a ambos métodos de lucha es precisamente que el destino de quienes participan, ya sea en una o en la otra, es el mismo. O terminan asesinados o terminan presos. Pero vuelvo y repito. Tú mismo acabas de decir que visitaste a dos presos. Uno que se había enfrentado de manera armada y el otro que se había enfrentado por la lucha pacífica. O sea, le tienen miedo a todo aquello que se les enfrente. Y le tenían miedo a un método o el otro. Y yo reitero, para mí, los dos métodos de lucha son yo creo totalmente que, fíjense, dignos. estamos de acuerdo que queremos que sea derrotado el sistema. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto. Si es con una invasión. Yo creo que este tema da para muchísimo. Este tema da para un solo podcast. Este tema da por un podcast solamente. Y ojalá pudiera ser derrocado el régimen, ya sea por la vía violenta, por la vía pacífica, y que sea con el menor daño posible. Yo creo que lo que puede salir de aquí, Reinier,